Listo, doctor, puede usted empezar. Ya, gracias. Buenas tardes, ¿no? Estamos a las 4:30, comenzando exactamente como siempre, tratando de hacerlo. En este jueves es un día vallejiano, ¿no? Jueves será. Bueno, estamos en el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, en esta sesión que va desde las 4:30 hasta las 6 p.m. ¿no? Pues, en la clase anterior, acá tengo los apuntes felizmente cercanos, nosotros hicimos una clase vivencial, ¿no? Reflexionando, justificando, digamos que nosotros, profesor, yo, el profesor del curso, como crítico, utilicé una estrategia, ¿no? La estrategia consistió en recurrir a una analepsis, ¿no? Analepsis, una figura literaria, que ustedes la conocen, saben que analepsis significa viaje al pasado, ¿no? Las análisis se pueden hacer, se hacen en los relatos, ¿no? Se cuenta un acontecimiento como el de Rosa, el relato del cuento hispanoamericano, que fue nuestra fuente. Y luego uno procede a la lectura, ¿no? Esa fue la idea. Entonces, recuerdo brevemente, porque trataremos de que hoy la clase sea así también, participativa, dialógica, ¿no? Esto permitió la clase, tal como se dio en la sesión anterior, permitió que un cuento de un escritor chileno a quien teníamos que mencionar, ¿no? Pero dijimos que como la estrategia era la analepsis, este escritor, José Victorino Lastarria, en realidad no era de la etapa del modernismo, sino de una etapa anterior, ¿no? Aunque el romanticismo y el modernismo están conectados, por eso fue lícita la actitud que adopté de utilizar esta analepsis, ¿no? Retrocedimos hasta el romanticismo y ahí ubicamos el cuento de este chileno, este iniciador, el padre de la literatura chilena, caramba. Entonces no había estado tan bien o tan mal la elección de la estrategia. Íbamos a conocer nada menos que al padre de la literatura chilena, ¿no? Como ven, adelante, señorita Luna Montoya, bienvenida, como siempre. Estamos haciendo un recuerdo, señor Minaya, también adelante. Estamos haciendo un recuerdo de cómo procedimos en la clase anterior, mediante esta analepsis pedagógica, vamos a decir así. Está el señor Rivera, la señorita Montoya, el señor Minaya, están tres de los integrantes. Bueno, y ya llegarán, pero yo sí quería reiterar mi agradecimiento porque ustedes, está también el señor Medina, ustedes hicieron posible que pudiéramos verdaderamente viajar al pasado. Viajamos al pasado, viajamos hasta 1817, ¿no? Hasta 1817. Imagínense, y luego en el cuento también, los acontecimientos comienzan en 1817 y concluyen en el 18. Todos recordamos porque tuvimos un magnífico narrador, fue el señor Medina, él fue el hilo conductor, el protagónico, el que con el
gracias a cuya eficiencia pudo funcionar en todo momento el desarrollo de este texto literario, y pudimos nosotros abandonar nuestra cómoda función de lectores y nos convertimos en narratarios. No solo eso, en alguna medida entramos a la casa de este cuento, ¿no? Recuerden que hay una casa de la literatura peruana a la que ustedes han ido más de una vez. Entonces, Rosa fue, en la clase anterior, Rosa de Lastarria, fue la casa, ¿no? Literariamente hablando. Ese cuento nos hizo conocer, como dice el propio autor, un episodio histórico. Pero eso es relativo, ¿no? En realidad es un relato que cuenta una historia, diríamos, que se repite constantemente, ¿no? Pero ya entraremos. Entonces, gracias, el señor Medina condujo muy bien la narración. Es fundamental, ¿no? En ese momento ya no era el señor Medina, y durante el desarrollo de la lectura, él era el narrador, no podía dejar de existir. Pero luego, por ejemplo, la señorita Luna Montoya encarnó muy bien la participación de uno de los personajes protagónicos, ¿no? Muy, muy bien, brillante. Luego Carlos, el otro protagónico, Carlos del Río, también el señor Minaya se lució muy bien. Luego también hay un usurero en el relato cuyas intervenciones estuvieron a cargo del señor Ventura, y como en esa clase nos faltaba alguien, pues yo también participé como el marqués, ¿no? Como el marqués. Falló uno de nuestros alumnos, no sé si ahora todavía no se completa el número de los que suelen venir. Recuerden, a propósito de ello, antes de ingresar, y bueno, al final yo les di un reto, ¿no? Les di un reto, les dije, miren, esta historia está ubicada en el siglo XIX, alude a ese acontecimiento más importante del siglo XIX, no solo literario, que es el bicentenario, ¿no? Y ahí asistimos a una historia de la época del romanticismo chileno. Y de paso, sí, también, ¿no? Hay otros grandes en la literatura chilena. Está el novelista Alberto Bles Gana, ¿no? Vamos a tratar de conseguir algunos datos por un gran novelista chileno, no lo podemos olvidar. De todas maneras, algo tenemos que buscar para complementar la información, ¿no? Bles Gana también, ¿no? Lo vamos a tratar con la técnica de la analepsis, porque él está entre también, ¿no? Entre el romanticismo y el modernismo, en fin, ya lo ubicaremos con más precisión, ¿no? Bueno, entonces la señorita Ortega hizo algunas observaciones, ¿no? Hizo algunas observaciones muy pertinentes acerca del cuento, ¿no? Acerca de Rosa, y yo les lancé, ¿no? Simbólicamente hablando, les lancé un pequeño reto. A ver, no sé cómo les habrá ido, cuéntenme, infórmenme. Yo les dije que como el cuento del siglo XIX evocaba sucesos de la época, de esta época de transición en que dejamos de ser colonias y nos convertimos en países, ¿no? Una época fundamental. Entonces, este tema de la independencia surge casi inmediatamente. Ahí está la prueba con el texto de este escritor, ¿no? Pero a lo largo de todo el resto del siglo XIX y el XX, ¿no? El XXI, este tema ha sido motivo, ha sido la materia prima para la elaboración de cuentos, relatos, también novelas seguramente, ¿no?
Sí, también, pero nosotros les dijimos, busquen ustedes, está el señor Villanueva, que fue el que nos falló la clase anterior. Acá lo voy a anotar en primer lugar para no se nos vaya otra vez a desaparecer. Entonces el señor Villanueva no estuvo en clase y por tanto no tiene información, o quizá haya hablado con sus alumnos. Está el señor Medina, acá yo anoto de puño y letra, ¿no? Y voy aquí anotando, ¿no?, las intervenciones y la calificación. Está también la señorita Luna Montoya, ¿no? Luna Montoya. ¿Está alguien más que no haya mencionado? Por el momento creo que no, creo que Luna Montoya. Probablemente ya aparecerán el señor Ventura, nos faltaría el señor Ventura, pero está Villanueva, está Medina, está Minaya, está Luna Montoya, y nos faltaría, como digo, el señor Ventura, no está presente todavía ahora, ya llegará, lo anoto aquí, y la señorita Ortega, que colaboró magníficamente en la clase anterior con anotaciones acerca de el aspecto de la escritura, ¿no? El aspecto de la escritura, que es un aspecto también que ustedes deben considerar, sobre todo cuando se encuentran con los textos y de pronto descubren algo que no debería estar, ¿no? Y entonces en esos casos ustedes tratan de averiguar de qué se trata, ¿no? Entonces, en ese sentido, el señor Ortega hizo ese cotejo sobre la escritura diferente. Hoy, por ejemplo, la palabra hoy está escrita siempre con la I latina, ¿no? Y así por el estilo, la palabra marqués está sin tilde. Es decir, algunas palabras que deben tener tilde no la tienen, y algunas que no la deben la tienen, ¿no? Más, por ejemplo, también me parece que debiendo tener tilde no la tienen. Más son aspectos de detalle. Lo interesante es que gracias a la participación de ustedes estamos haciendo este recuento. Es una buena oportunidad de la experiencia vivida en la clase anterior. La pueden ustedes emplear también, ¿no?, quizá con algunos otros aportes, y les planteé pues el reto de consultar un libro, le dije yo en particular, ¿no? En realidad fue un reto libre, ¿no? Fue un reto, así como diríamos, espontáneo, pero que sí tenía relación con el tema que habíamos tratado, el tema histórico, ¿no? Y les hicimos referencia a un volumen, 21 relatos acerca de la independencia, para que allí ustedes se ubicaran, ¿no? Claro, pues me faltó decir, les dijimos, está en la biblioteca de Petroperú, que coordinaran, ¿no? No sé. En todo caso, quisiera que cada uno de ustedes, ¿no?, para ver cómo han encarado, qué es lo que han hecho a partir, qué es lo que ha hecho cada uno de ustedes en relación con esa tarea de, entonces, de alguna forma, comparar Rosa, ¿no?, con su tema, con su personaje, con su atmósfera, ¿no?, con la trama misma y diversos aspectos, comparar tanto en el fondo como también en los recursos expresivos, con relatos publicados el año, creo que dijimos, ¿no?, el libro de nuestro querido amigo José Donaire, es un libro reciente, ¿no?,
e incluso nosotros anotamos nombres de algunos cuentos y con sus respectivos autores, pero al final dijimos que ustedes incluso podían libremente elegir. Entonces, con respecto a eso, me gustaría escuchar sus testimonios de cada uno de ustedes, si han logrado encontrar algo y preparar algo. Sería interesante, ¿no? Porque de ese modo haríamos una especie de intertextualidad. Estaríamos usando ya no la analepsis, sino la otra técnica, la técnica que permite viajar, la prolepsis, ¿no? Al futuro. Decimos futuro en relación con el cuento rosa. El cuento rosa es del año, alude a episodios del año 1817-18. Estos cuentos de este libro que yo recomendé y le dimos la clave para buscar los textos respectivos, es un cuento, es una antología preparada por un experto como es José Donaire, y se ha hecho con motivo del bicentenario. Entonces no podemos negar que los lazos históricos, literarios, ideológicos, psicológicos, lo tanático, todos estos elementos están en el cuento rosa. Y yo no sé exactamente qué ha hecho ustedes, o cada uno de ustedes, con la propuesta que yo les hice. Me lo dicen porque ya ven ustedes que la clase se va haciendo así, tiene una estrategia, pero en fin, quiero primero recibir la información de los que están presentes. Así que me voy a permitir llamar a cada uno. En primer lugar, por ejemplo, el señor Villanueva Colchado. Le pregunto a él que no asistió, ¿no? Por eso yo tuve que hacer de marqués en la lectura. ¿Tiene idea de lo que planteamos en la clase anterior o no tiene idea, no se informó? Me gustaría que el señor Miguel Ángel Villanueva me conteste a la pregunta que le estoy haciendo. Usted no vino, no, eso está registrado, pero quizás conversó con sus compañeros y supo de qué se trataba este reto, un reto un tanto singular, y quizá haya preparado algo, porque en la clase tras anterior, allí sí, usted apareció y dio una magnífica exposición acerca del tema, ¿no? Está registrada también en la clase, no del 4, sino en la clase de una fecha anterior, vamos a ver dónde está, sí, en la clase del 30 del 12, ¿no? Ahí Villanueva Colchado expuso, explicó me parece un texto de Darío, pero lo hizo bastante bien. Entonces, ahora le pregunto, ¿ha estado informado de lo que había que hacer o no? Señor Villanueva. Y yo lo he visto su... Sí, pero se ha desconectado. Se ha desconectado, ya se ha desconectado, se desconectó, ya. Que conste en acta, se desconectó. Ese es el mundo de la virtualidad. No, ahí está de nuevo. Ahí está, entró de nuevo, sí. Entró de nuevo, sí. Sí, ahí se ha conectado. Ahí ya lo puede escuchar. Ya, entonces como ya está presente el señor Villanueva, que salió, quizá no me escuchó lo que he dicho, ¿no? Entonces yo le estaba preguntando a usted precisamente que no estuvo en la clase anterior en la cual todos participamos, y me incluyo, en la lectura, ¿no? y en la dinámica de este cuento rosa,
de Lastarria, un escritor chileno romántico, pero como el tema es el tema de la independencia de Chile, ¿no? El tema del bicentenario, ellos también han celebrado seguramente en su año respectivo, habrán celebrado su bicentenario, porque estos países hispanoamericanos se independizaron en años cercanos, próximos entre sí. Nosotros lo hicimos entre 1921 y 1924, pero los antecedentes nos remiten hasta el año 1817, como consta en ese libro que sugerí yo, que no lo tengo ahora a la mano, que se llama Relatos sobre la independencia del Perú. Entonces el reto consistió en que, haciendo una prolepsis, es decir, volviendo al tiempo actual, pudiéramos identificar algún relato. A ver si está en la parte superior, está la antología, el cuento hispanoamericano de Anderson Imber, un volumen gordo, arriba debe estar, ¿no? Vamos a ver si podemos contar con él, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que estaba preguntando. El señor Miguel Ángel Villanueva estaba informado de este reto que les planteé en la clase anterior. ¿Sí o no? Volvió a abandonar. Bueno, ya no le vamos a preguntar más. Se volvió a ir. Volvió y se volvió al otro. Bueno, entonces vamos a preguntar Sí, disculpe, lo que pasa es que mi internet está un poco mal, está fallando, me está bajando cada momento. Ajá. Quiero comunicar que sí, me informaron de que justamente el link que usted había mandado al Classroom era para mostrarme unos puntos, ¿no? Que tenían que ver con la independencia. Entonces, sí, usted está informado de lo que se propuso y ha hecho algo al respecto, ¿nos podría informar o no? Usted díganos con toda claridad y verdad. Yo he leído el cuento que se titula Nosotros no somos los únicos conspiradores. Nosotros no somos los últimos conspiradores, ¿no? Ese es el cuento que usted Sí. ha leído, señor Villanueva, lo anoto acá porque no... nosotros no somos los únicos conspiradores. Nosotros no somos los únicos conspiradores. Muy bien. Entonces, vamos a proceder así. Ya. Entonces, como se ha preparado algo, y le agradezco, ¿no? Y entiendo lo de internet, le agradezco, voy a ubicar yo el relato. Y claro, como cada uno ha leído quizá un relato diferente, les ruego que nos hagan una especie de síntesis, ¿no? Como corresponde. Acá tengo ya, gracias a Dios, el libro de los 21 relatos, y ahí voy a buscar este texto, a ver dónde está. Vamos a ver. Acá está, en la página 35, es un texto de Erika Almenara, que efectivamente, y por coincidencia, porque yo tampoco no he leído todos los relatos, ¿no? Pero sí por coincidencia leí que dice nosotros no somos los únicos conspiradores, ¿no? Ahí en el prólogo lo menciona el maestro Donaire, ¿no? Y nos orienta, ¿no? Nos orienta, dice a qué época más o menos corresponde, y cuando habla brillante el párrafo sobre el tema de la benedicción, el pacto, la suspensión de la incredulidad, ¿no? Entonces dice ahí, y luego voy a leer esto como una introducción y ya luego le cedo la palabra. Dice el siguiente es: nosotros no somos los únicos conspiradores, de Erika Almenara, en el que se relata el inicio de la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Entonces, saludos. Pues. Sí, ahora sí.
el cuento, ya que es corto. Sí, es corto, ¿no? ¿Usted quiere leerlo? Si gusta lo puedo leer. Ya, léalo para que sus compañeros, entonces está bien, ¿no? Bueno, no sé si, en todo caso damos la página y ya que usted dice que, que no es muy extenso, vamos a ver si voy a ubicarlo porque... Posiblemente la primera parte para que tengas una idea más o menos de qué trata Sí, el usted texto. puede hacer eso, porque acá veo que el relato tiene partes, ¿no? Me parece que Tiene la primera una, dos, tres, cuatro partes, va desde la página 37 hasta la página 44. Así que lo que usted considere más conveniente para usted y para nosotros, proceda de ese modo. Ya, profesor. El relato se titula Nosotros no somos los únicos conspiradores de Erika Almenara. Parte 1. José Gabriel se percató de que el corregidor aún dormía. Volvió a mirar mientras usaba palabras ininteligibles para los animales que los observaban, sus cuerpos nudos descansando en la hierba de las caballerizas, el choque de las ramas de los árboles contra el viento seco de Tumbazuca, emitía una melodía dura y punzante y llevaba a José Gabriel a recordar la batalla que contra su piel había librado el español la noche anterior. Lo había visto por primera vez en tinta, ordenando el castigo a un grupo de indios que se rehusaban a participar de la mita. Estaban enfermos, pero don Antonio Arriaga, autoridad española encargada de recaudar los tributos, administrar el trabajo obligatorio en las minas y supervisar los asuntos del deber regional, no entendía de razones. Este vio aparecer José Gabriel e interrumpir su perorata leccionadora, un indio inolente de pelo desordenado y labios gruesos que le quitaba palabras indescifrables a las que él no atendía. Don Antonio, pues, observaba los muslos firmes del indio aferrados al caballo y las gotas de sudor que se lucían en su camisa blanca. Por su parte, José Gabriel miraba al corregidor desde su caballo mientras le vociferaba insultos y maldiciones de ese ardor que le venía del pecho. Pero a la vez, en ese mismo pecho latía y se inflamaba una sutil fascinación por la rareza blanca, azulosa, que el curaca tenía enfrente. Una rareza injusta y maldita que había desgarrado familias enteras tras alaridos de dolor y súplica que condenaron las minas de Tumbazuca. La confusión de ideas de la cabeza de José Gabriel hizo que diera la orden de partida a los jinetes que lo acompañaban y saliera rápidamente de lana, mientras que don Antonio lo veía galopar con recelo, desconfianza y cierto placer. Una mañana, el curaca visitaba sus cultivos de coca y ña, cuando de pronto, de manera silenciosa y rápida, alguien se acercó para hablarlo con él. Era don Antonio, cuchillo de mano, rozándole los cabellos rostros. José Gabriel sintió la dureza de su cuerpo lechoso y espigado delante del suyo. Intentó entregarse, pero el español lo apretó aún más contra su cuerpo y acercó el cuchillo a su ojo izquierdo. De pronto, don Antonio soltó su arma sin dejar de abrazar al curaca por la espalda para ponerle con la mano entonces libre los dedos sobre los labios y susurrarle: "Mites, deja de brotar los inútiles", mientras José Gabriel sentía su respiración quitarse. Al terminar sus palabras, el corregidor hizo girar lentamente el curaca, quedando uno y otro cara a cara, luz y noche, irradiados por rayos del sol que lastimaban los ojos de don Antonio. Sus manos comenzaron a bajar por el cuello de José Gabriel y la coleta que amarraba sus cabellos se desató, dejando en libertad sus delgados y tristes cabellos. Estos rozaron el rostro del curaca, que miraba al corregidor con sus ojos brillantes de aceituna y comenzaba a estar sus ropas. Cuando la piel fresca y morena de José Gabriel quedó al descubierto, don Antonio comenzó a lamer y aspirar descontroladamente los olores de ese raro ser, mezcla de animal y hombre que lo miraba en silencio para morder y consumir su cuerpo libre. Acostado ahora sobre hierba, José Gabriel con el tanque sentía las gotas de sudor del español con sus pelos negros, mientras éste se apoderaba de su cuerpo al lengüetazo. El curaca aceptaba en silencio cada nueva embestida de esa lengua española rasposa sobre su torso.
luego sus piernas, luego su sexo. De pronto de esas dos subjetividades se hablan al corregidor, pues la sana indígena de Condolcanqui iba nutriéndose de los gestos y debilidades del español, de los gustos y pesares de esa piel alba, de esa boca sin labios, gimiendo en idioma perverso, mientras se retorcía, sacudiendo con una mano el pequeño mascote de carne rosada que le colgaba entre las piernas. A la noche, el corregidor dormía exhausto en las caballerizas. Tupac Amaru II nos va desnudo y encorvado como un feto sin vida. Y entonces soltó una carcajada, cogió su caballo y cabalgó a toda velocidad. Cuando el español despertó desnudo, solo y sin dinero, sintió miedo. Bueno, veo esa parte, creo que eso es suficiente para dar Sí. más o menos la idea de... Sí, claro. Está explicando cómo se da cuál es la relación que es histórica, ¿no?, entre Tupac Amaru y el corregidor Antonio de Arteaga. Ajá. Al momento de leer el acto, lo que primero me atención, ¿no?, fue recordar una tradición de Ricardo Palma. Ajá. ¿No? Sí, a ver, no lo estoy escuchando. Claro, decía que al momento de leer el relato, me llevó por una intertextualidad a una tradición de Ricardo Palma, llamada el corregidor. Qué interesante. ¿Cómo se llama esa tradición? El corregidor de tinta. El corregidor de tinta, ¿no? Que está en la tradición, sí. Ya, el corregidor de tinta, anoto esa interesante tradición, porque entonces usted nos podrá dar más luces sobre el sentido que tiene este texto. Es un aporte suyo el haber incorporado a la tradición de Palma. Qué bien, ¿no ve? Palma tenía que aparecer en este curso. Yo no he tratado de él porque supongo que lo tratan en literatura peruana, pero admiro mucho a Palma. He trabajado algunos textos sobre Palma, ¿no? Yo he trabajado el tema de las mujeres que acompañaron a San Martín y a Bolívar, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis. Bueno, siga usted, mi querido señor Villanueva. Sí, bueno, quiero leer un fragmento de lo que dice Palma acerca del personaje de Antonio de Arriaga, ¿no? Ajá. Porque acá, en este cuento que hemos leído, estamos viendo al personaje como que siente deseos hacia Tupac Amaru, ¿no? Pero me parece que Palma lo trata de otra manera, ¿no? Quiero dar una lectura corta nada más, dice Palma. El personaje Antonio de Arriaga, corregidor de la provincia de Tinta, hidalgo español muy engreído con los rancios de su conquista y que despotaba por plebeyos, europeos y criollos, grosero en sus palabras, brusco de modales, cruel para con los indios de la Mita y avaro hasta el extremo. Avaro hasta el extremo de que si en vez de nacer hombre hubiera nacido reloj, por no habría dado ni las horas. Tal era su señoría. Y para colmo de desprestigio, el provisor y canónigos del Cusco lo habían excomulgado solemnemente por sus avances contra la autoridad eclesiástica. Eso es lo que dice Alma acerca de... Buen dato, buen dato. Entonces esto refuerza, sin duda, Almenara ha leído el relato, ¿no? Y entonces sí, claro. Lo incluye, lo incorpora como un elemento importante, a mi modo de ver, en la estructura, en la trama, en la relación que se establece entre los personajes. Ya entiendo mejor esta actitud extraña, esta actitud dudosa de Antonio. Y bueno, no sé qué dirá Palma en todo caso, sobre... Me parece que lo que intenta hacer la autora es dar un contraste, ¿no? Como justamente poner la pregunta de por qué Antonio de Arriaga, ¿no?, se sentía, tenía esta aversión a los indígenas, ¿no?, por medio de un deseo sexual no satisfecho, ¿no? Sí. Lo trata de esa manera. Sí. Me parece, en los personajes que nos muestra el cuento, ya en el cuento
dice que tenemos a Tupac Amaru, ¿no? Que él sí se muestra que odiaba al corregidor por los abusos cometidos. Al igualmente que se muestra con Palma también, en los dos cuentos vemos que Tupac Amaru no cambia mucho, ¿no? Él es el que odia al corregidor. Sin embargo, hay un pequeño detalle que he visto en el cuento nuevo, ¿no? En el cuento reciente, que es que menciona que se está fascinado por su rareza blanca. Ajá. En esa frase, siempre lo odia al corregidor, se encuentra en un estado de fascinación, cabrón, ¿no? Es algo un poco contradictorio, ¿no? Pero que es posible también. Después tenemos al personaje de Antonio Larriaga, que sí es el personaje que al parecer ha cambiado, cambia totalmente, porque en este cuento vemos que sentía deseos por la persona de Tupac Amaru. Sí, pues. Por su cuerpo, ¿no? Era su objeto el deseo, ¿no? Era su objeto de deseo en este cuento, ¿no? Uh-huh. Más que en el cuento de Paz, en realidad, Tupac Amaru se ve ofendido por él y trata de darle muerte, ¿no? Pero diría yo que no, que él cae en alguna medida en ese juego medio equívoco, no sé, esa es mi impresión. ¿Cuál es la suya? ¿Qué le parece como personaje? Estamos hablando del personaje literario, no del ser histórico, ¿no? Entonces, la narradora, o el narrador, podemos ser igual, porque ya sabemos que es solo el lenguaje, ¿no? Veo que uno de los puntos altos es ese aspecto de la relación equívoca, la relación donde hay elementos racistas, elementos de homosexualidad, tiene esa problemática este cuento. Usted ha fundamentado que Almenara habría tomado en cuenta los apuntes que Palma empleó en su tradición. Entonces, estamos haciendo un trabajo de intertextualidad. En todo caso, ¿cómo definiría este relato, o digamos, haciendo una pequeña evaluación suya, que usted es un lector experto, dígame qué nos da Me parece a mí que el relato, ¿no? Introduce, ¿no? Ahí donde hay un conflicto por cuestiones políticas, ¿no? Sociales. Claro. Y el corregidor, ¿no? Introduce el conflicto también producido por el placer de la carne, ¿no? Así es, se menciona, ¿no? Se menciona. Ya que en la tradición no se toma en cuenta ese aspecto, ¿no? Ajá. En este cuento moderno sí se toma en cuenta, ¿no? El conflicto producido por los deseos. Sí, pues. Me parece que eso es lo oportuno que hace la autora. Ya. Evaluando el texto, ¿qué diría usted? ¿Le gustó, no le gustó? Bueno, sí. Ya ha hecho un aporte al señalar que hay que leer la tradición de Palma. Quisiera quizá sintetizar, o en fin, no sé. Ve, por ejemplo... llama la atención, ¿no? El texto llama mucho la atención. Y bueno, me parece que es una manera audaz, ¿no? Audaz, ¿no? Audaz es la palabra. Ajá. Audaz, de tratar de responder por medio de la literatura, y es una ficción, pero tratar de responder algunas cuestiones que la historia no puede hacerla, ¿no? Claro. Que la historia no puede resolver, ¿no? Claro, sí. Entonces, usted diría que sí, digamos, el relato tiene verosimilitud. ¿Qué tal el manejo de la prosa? Exactamente, tiene, como le digo, me parece que se ha informado bien la autora. Se ha informado, ¿no? Sí, porque te da
claro, da datos históricos, el cura Rodríguez, en algún momento están con el cura Rodríguez, sí, claro, ella además es una persona que está sus datos, ¿no? Ella es traductora, ha estudiado literatura y cultura en la Universidad de Arkansas, ¿no? Doctor en estudios culturales, ¿no? Especialización en crítica cultural, como lo estamos viendo, ¿no? Violencia en los Andes, ha publicado libros de poesía, etc., artículos de publicaciones, de manera que es una autora pues acreditada, ¿no? Muy bien, algo más que usted quisiera agregar. ¿Qué aportes destacaría usted de este relato? Claro, no tiene ningún punto de contacto con Rosa del autor chileno, porque acá en este relato son solamente dos varones, ¿no? Claro, lo que diferencia es que uno es español y el otro es nativo, ¿no? Y lo que el cuento maneja, ¿no? Con información de primeras fuentes, maneja ese conflicto, esa relación, porque además hay que tener en cuenta que es un aspecto poco conocido de la biografía de estos dos personajes que luego han cobrado una notoriedad histórica, ¿no? Porque se ha, por ejemplo, en el caso de Tupac Amaru II, ¿cómo podemos olvidar que Alejandro Romualdo ha escrito ese canto coral a Tupac Amaru, que es la libertad? No podemos olvidar ese detalle, ¿no? Tampoco podemos olvidar la versión que da Palma, que también es una versión, quizá haya otras, pero en todo caso, ¿qué rescataría? ¿Algún elemento, algún detalle, algo que quiera? ¿Qué tipo de lectura habría que hacer? ¿Qué método sería pertinente? Yo mencioné un momento el concepto de el objeto del deseo, ¿sí pues? ¿No? Aunque, bueno, este objeto del deseo sí entra en el juego, ¿no? Me da la impresión que sí, que hay descripciones, hay referencia al sudor, al cuerpo. El cuerpo es muy importante en este relato porque hay más de una vez en que ambos se abrazan, ¿no? El placer sexual es visible en el texto. Entonces es un texto polémico, o en todo caso una mirada diferente, claro, más en todo caso quizá una mirada que muestra a un Tupac Amaru que nada tiene que ver con el Tupac Amaru de Romualdo. Bueno, y propone, plantea un relato, ¿no? Y normalmente esto ocurre antes de la rebelión. Hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Antes de la rebelión, antes de que Tupac Amaru II se convierta en el héroe que se le considera, ¿no? Acá no podríamos decir que es un antihéroe, no, acá es un personaje del mismo nivel de Antonio Arriaga, ¿no? Pero claro, hay un contraste, como usted ha señalado. Entonces, el cuento creo que es interesante y puede ser provechosamente leído, y en fin, tiene usted ahí un libro, un material, ¿no? Las ideas que ha hilado y que puede luego pues, convertir en un texto, ¿no? Siempre es mi ilusión. Acá tiene usted este volumen que usted conoce porque usted es experto, especialista, ¿no? Este cuento, La Casa del Cuento, para ver qué tipo de cuento es, ¿no? Todos estos detalles, en fin, ya sería materia, ¿no? Lo digo como para entusiasmarlo, no necesariamente en este tema, en este cuento, sino en general para entusiasmarlo sobre el cuento, ¿no? Que también es un género valiosísimo, ¿sí? Entonces, señor Villanueva, me alegra la responsabilidad que usted
ha mostrado, ¿no? No vino. Yo sé que hay muchas razones. Hay días en que yo también asisto a clases así por el sentido del deber, porque sé que ustedes me esperan, ¿no? Pero no es que necesariamente yo esté siempre bien, ¿no? Hay momentos así en que el contexto en el que vivimos nos hace añicos, y entonces hay que tratar de mantener, resistir, ¿no? Todo, como dice una novela de una escritora, Linda Gadea, todo menos morir, ¿no? En esas estamos, señor Villanueva, así que por favor no se me vuelva a perder, que ya estamos terminando. Ya según el calendario que ustedes tienen allí, hoy deben ustedes entregar el examen final, ¿no? Me lo van a enviar, y en la próxima semana lo que vamos a hacer es algo práctico para ustedes y para mí, ¿ya? Y yo también voy a leer sus trabajos, ¿no? Haré un comentario y usted, así como ahora, leerá parte de su trabajo. Esto con la finalidad de que, aunque el objeto de estudio es el mismo, vamos a ver la mirada particular de cada uno de ustedes. Y entonces ahí se producirá una retroalimentación. Todos saldremos ganando, ¿ya? Esa es la idea de esta experiencia que hemos hecho ahora. Y miren, ya con usted, que no ha estado presente, ya comenzó a funcionar este trabajo exegético, este trabajo hermenéutico, ¿no? Bueno, ya uno puede, en relación con este cuento u otro, uno puede armar un análisis narratológico, un análisis semiótico. Yo sí, claro, bueno, armé algunos esquemas, pero claro, no sobre este cuento, sino sobre Rosa. Pero ahora estamos nosotros viendo aquellos escritores de este siglo y del anterior, ¿no? Que de alguna forma tienen esta coincidencia en lo histórico, ¿no? En el momento. Esto ocurre en el Perú, en la zona andina, mientras que lo de Rosa ocurre, bueno, también, ¿no? En Santiago, y Santiago es una ciudad andina también. Vean ustedes, de esta manera nos estamos desplazando también a través de la geografía, de la historia, y bueno, recordemos que en estos años, Chile y Perú están hermanados en la lucha contra España, pero curiosamente, en ese mismo siglo XIX, Chile y Perú repiten el tópico del fratricidio, ¿no? La guerra del Pacífico. Bueno, pero ya este es otro tema. Muy bien, señor Minaya, lo felicito por su intervención, y ya sabe usted, envía su examen, y la próxima semana, igual como ahora, porque considero que todos tienen la oportunidad de, digamos, yo también tengo la oportunidad de comentar algo, y ustedes agregan, añaden, ¿no? Esos aspectos. Bueno, muy bien. Entonces, el señor Villanueva se ha reivindicado plenamente, porque a pesar de no haber asistido, él ha encarado la tarea, ¿no? Ha utilizado esa fuente maravillosa que nos proporcionó la profesora, la magíster Eliana Vázquez, y ustedes han podido acceder. Esa es la ventaja, ¿no? De que el libro está digitalizado. Entonces ahora ya podemos también trabajar con los libros impresos, ¿no? Que son los de toda la vida, pero ya no nos podemos despegar del mundo actual, de la tecnología, fíjese, que nos permite interactuar. Muy bien, entonces ahora apelaremos al criterio de la voluntad, y ya que en primer lugar hemos dado el uso de la palabra, entonces, no sé, cualquiera de ustedes puede intervenir, puede decirnos qué ha hecho. Allí tenemos, está Minaya, está Luna Montoya, está el señor Medina, ¿no? Y creo que nadie más, de momento, por lo menos, ¿no?
Bueno, ¿quién de ustedes quiere continuar con esta conversación de intertextualidad, con esta prolepsis, ¿no? Porque nos hemos lanzado hasta el siglo XXI. Y claro, en la literatura eso es posible, ¿no? Porque las leyes de la ficción son diferentes. En ese sentido, recomiendo, ¿no?, a todos quienes hayan usado el libro que lean el prólogo, ¿no? Es brillante, ¿no? Es muy versado. Muy bien. Entonces, señorita Luna Montoya, ¿quiere usted intervenir? Sí, por favor. La escuchamos con el mayor interés porque usted ha demostrado en varias oportunidades, siempre ha demostrado una capacidad académica, exegética notable, ¿no? Y pues la escuchamos. Sí, profesor, yo realicé un pequeño análisis del cuento Mal Negro es el Congo. Ah, ya, qué bien, es el primero, ¿no? Sí, es el primero. Sí, perfecto, qué maravilla, escogió usted un buen autor, lo anotamos acá para felicitar a Fernando Iwasaki de haber sido leído por una lectora tan distinguida como es usted, ¿no? Se llama Mal Negro es el Congo, Mal Negro es el Congo, el título es simpático, ya usted nos iluminará con su conocimiento. Solo quería señalar que José Donaire menciona que este libro, que ustedes ahora han podido conocer, supongo, de modo virtual, fue un proyecto que él presentó a Petro Perú y convocó a los autores, ¿no? Como ustedes ven, diferentes lugares, de diferentes edades, qué sé yo, para que participaran, ¿no? De esta manera. Este es un libro colectivo, ¿no? Es un libro nuevo, ya es parte de la crítica, pero es un libro único, porque solo en este libro están estos textos, y en ese sentido es una pieza valiosa, ¿no? Valiosa, porque como ha hecho José Donaire, ha centrado sus textos. Y lo que dice es que este cuento no fue enviado para este libro. Ya había sido publicado, incluso creo que había ganado un premio, ¿no? Y me parece magnífico, y entonces le escuchamos con el mayor interés. Para comenzar quisiera leer primero el cuento, que no es de largo. Entonces comenzamos. Ya. He oído que allá en el sur hay una gran rebelión, Topa Amaru, creo, un indio señorón que alza bandera contra el rey y que quiere que indios y negros le apoyemos porque todos somos peruanos. Quieres irte con él, ¿no es cierto? Créeme a mí que ya soy viejo y no te voy a engañar. Los negros no somos peruanos. Eso está bien para los indios. Tú eres Terranovo, hijo de Terranovo y Negra Lucru. Tú no tienes tierra ni más historia que la que te dieron tus padres y tu sangre. Es como la de tus abuelos, que fueron terranovos puros. El indio vive con el español y el español vive con el indio. Vive del indio. Peruanos, pues nosotros no somos libres. Una cosa somos, otra cosa somos. Otra cosa. ¿Cómo? Eso dices tú, que no sabes cómo es ser libre. Yo te voy a contar qué se siente. Te diré lo que pasó en Huachipa, allá por 1712 o 1713. Correcto. No importa si no me acuerdo el año. Total, no he olvidado ni los rostros ni los nombres. ¿Te acuerdas de ese cerro negro y pedregoso, rodeado de pantanos, ahí donde se ahogó la Milagritos? ¿Recuerdas las historias de aparecidos que la tía Clara contaba sobre ese sitio? Bueno, ese es el cerro de Huachipa, que era de la hacienda de don Pedro García Mogollón, y yo conocí al fantasma de ese lugar.
A veces pienso que ese fantasma no tiene lugar y que me sigue a todas partes. Seríamos unos 8 hombres que trabajábamos en un campo del fondo de la propiedad. Una noche nos escapamos del galpón con nuestras mujeres y nos escondimos en los pantanos. Había un arara y 2 lúcumis. Lucumis. El resto éramos terranojos. Me olvidaba del Vicente Mina. Es que los minas son negros callados. Los otros días estuvimos entre las cañas y el barro para que no nos olieran los perros, pero pasaron como 3 meses y dejaron de buscarnos. Ahí fue que construimos el palenque. Ser libre no es fácil, ¿ves? Lo más difícil es conseguirte la comida, pero si los alguaciles te buscan, no debes dejarte ver. Sales de noche, pues. Algunos negros de la hacienda nos ayudaron dándonos semillas y armas, machetes nomás. Por eso fue que nos hicimos bandoleros. Qué susto se tiraban las señoras de la ciudad cuando asaltábamos las caravanas. Jaja. Yo me ponía un pañuelo rojo en la cabeza y otro verde sobre el pecho desnudo. Agarraba 2 machetes y gritaba como loco. El diablo parecía. En Lima se morían de miedo y nos fuimos haciendo ricos. Es que ya no era solo el palenque, sino una huerta con su tomate y su berenjena, algunas cabras y muchos caballos. Bueno, 5 caballos nomás, pero eso era bastante para nosotros. Nuestro capitán era el Alonso Terranovo y Martín Lucumí, su alférez. Yo veía cómo el palenque se nos iba quedando chico. De todas partes llegaban negros fugitivos, chalas, minas, minangas, mandingas, lucumis y por supuesto terranovos. Al principio me cayeron bien, sobre todo las mujeres, pero cuando comenzaron a llegar mulatos, yo casi saco el machete. Es que el Alonso Terranovo los recibía todititos y les hacía oidores, alcaldes, capitanes y hasta alguaciles. Ella era mariscal entonces, creo que escribano también teníamos, y en el palenque nadie sabía leer. Primero creí que jugaba a ser Pedro García Mogollón, pero después me di cuenta que éramos como virreyes, ¿ves? Todo iba bien hasta que llegaron los congos. No hay peor negro que el Congo. Son traidores y tramposos. Por eso los usan de caporales en las haciendas, para que nos peguen nomás. A tu abuelo lo mató un Congo en el acosal y le cortó los pulgares, para que su ánima no lo persiguiera y le jalara las patas. Esos eran unos 5 negros y su jefe era Francisco Congo, Chabelilla le decían. Comenzaron trabajando bien, robaban por su cuenta y compartían solo lo necesario. Pero no me gustaban. Había algo en ellos que los hacía distintos, feroces. Algunas veces mi mirada se cruzó con las suyas y no pude resistirlo. Era como la mirada de los negros bozales, los africanos que parecen fieras y de todos se burlan. Una vez conocí un terranovo africano que se rió cuando le dije que yo también era terranovo. Brutos son, pues. Yo me di cuenta de cómo el Francisco Congo quería ser más que capitán, más que mariscal. Bueno, de poder podía. Era fuerte y valiente, valiente como leopardo. No sé lo que es leopardo, pero mi abuelo decía que eran así, y los otros negros lo respetaban mucho. Su problema era ser Congo, pues. Un día desapareció el Martín Lucumí. Nadie volvió a saber de él, pero la negra mina que dormía con el Francisco me contó que lo vio enterrar 2 pulgares cerca del río. Al Alonso Terranovo, que estaba ocupado en hacer un tribunal como el del consulado, no le molestó que se fuera el Martín Lucumí. Si hasta nombró al Congo maestre de campo. Pasó el tiempo y ya nadie se obedecía a otro que no fuera Chabelilla. Cuando llegó el rumor de que la audiencia de Lima había formado un ejército para barrernos, nuestro mariscal hablaba de hacer una plaza de armas para el palenque. Ahí fue cuando el Francisco lo acusó de cobarde y le metió un hachazo entre los ojos. Nadie dijo nada, ni siquiera cuando se colgó los pulgares del finado alrededor del pescuezo. El día del ataque se acercaba. A mí me nombraron capitán del cuerpo de dragones y recibí la orden de defender la entrada del palenque. Algunos lloraban hablando de cañones y arcabuces, pero yo no les di importancia. Nuestros cuchillos eran afilados y hay harta piedra en el cerro, dije. ¿A qué hay que tenerle miedo? Una mañana que hacía mucho calor escuchamos una bulla de caballos. Yo esperé desde mi sitio que estuvieran más cerca y miré a mis dragones. Eran 5, 2 chalas y 3 minangas. No va a pasar nada, grité. Estos españoles se asustan de todo. Ya verán cuando me ponga mis trapos, pónganse los suyos también. Los medí bien, di la señal y saltamos del escondite gritando como los diablos. No sé lo que pasó, no se fueron corriendo. De nada sirvieron ni los pañuelos ni los machetes. Oí una cosa fuerte y sentí una quemazón. Después no escuché nada. Creo que me salvé a las justas.
Si no me crees, mira mi media oreja, pues. La batalla fue corta. Más tarde me contaron que los famosos cañones se tiraron el palenque en un abrir y cerrar de ojos. Huyendo de los soldados, me escondí entre los matorrales del río. Allí fue donde lo vi agazapado, quieto. No podía ser otro más que aquel Francisco Congo, nuestro mariscal, maestre de campo y último gobernador del palenque de Huachipa. Lloraba su derrota lejos de la vergüenza de su gente. La sangre se me puso caliente y yo también he sido joven como tú, y pensé que no podía quedarse así. Pensé en todos los negros que querrían ser libres y que podrían ver en el Congo un ejemplo. Pensé en los pulgares de Alonso Terranova que se bamboleaban con el jadeo del asesino. Pensé en el Martín Lucumí y en el arrozal donde murió mi padre. En todo eso pensé mientras hacía lo que tenía que hacer. Cuando lo vi tirado me pareció menos grande y hasta me dio risa. Casito le corto los pulgares, pero me arrepentí. Quizás si lo hubiera hecho no vendrían a verme todas las noches. ¿Qué se va a hacer pues? Luego lo enterré bajo el lodo y las piedras. Después me entregué. Cuando volví, todos se preguntaban qué habría sido del Francisco Congo. ¿Habrá huido?, decían algunos, y no faltaron los que con el tiempo dijeron que no solo era libre, sino que ya tenía otro palenque con alcaldes, maestres de campo, regidores y hasta una audiencia de la que él mismo era virrey y presidente. El Congo era una celebridad y yo nunca negué esas historias y movía la cabeza como diciendo que sí. Todavía me recuerdo que dije que en medio del humo lo había visto correr encima de los cañones llevándose los pulgares de varios españoles. Como el leopardo, dije, pero solo mi machete y yo sabemos lo que pasó. Bueno, pues ya sabes lo que es ser libre, ¿no? Yo le di la libertad a Francisco Congo a cambio de la mía. Él no era peruano, era negro como todos los negros. Por eso lo maté, para que otros negros como tú soñaran con su libertad y porque, bueno, él era Congo y yo Terranova. Muy bien la lectura. Así que lo escuchamos, un magnífico cuento, muy bien trabajado. Quisiera saber si me puede dar permiso para presentar mi pantalla. Por supuesto, con todo gusto usted va a presentar pantalla. Me alegra mucho, eso le da un plus a su trabajo. Y nos hace recordar que en la oportunidad anterior con la señorita Ortega ustedes presentaron un material extraordinario. Ya lo tenemos con nosotros y lo felicito. Tiene usted entonces libertad para... Sí, puede hacer. Muy bien. Bien, Estrellita del Cielo está presentando. Correcto. Más negro es el Congo. Me parece que sí, señor. Sí, correcto. Bueno, primero la tabla de contenidos Correcto. con todo lo que voy a tratar. En primer lugar hay que hablar sobre el autor. Bueno, Fernando Iwasaki Cauty nació en Lima el 5 de junio de 1961 en el seno de una familia numerosa que eran descendientes de un japonés afincado en Lima, por eso su apellido. Iwasaki estudió en el Colegio Marcelino Champagnat de los Hermanos Maristas y también en la Universidad Católica, en la que posteriormente fue docente de la Cátedra de Historia del Perú. También obtuvo una beca otorgada por el gobierno español y por ello pudo dedicarse a la investigación en el Archivo General de Indias en Sevilla y ahí también impartió clases en esa universidad. Él en 1886 se retornó al Perú y luego volvió a España para cursar un doctorado en Historia de América en la Universidad de Sevilla también. Ajá. Y es en ese país donde reside en Sevilla. Y dirige ahí una revista literaria, también es columnista de un diario español y también pertenece a una asociación española de escritores de terror. Sí. Pese a su formación como historiador, él dice sentirse más novelista que un historiador y más escritor que novelista. Y eso da cuenta de su creatividad, ¿no? Es un autor de diversas novelas y entre ellas tenemos La Razón y todo eso, pero tenemos varios de sus cuentos y entre ellos tenemos este cuento, Más negro es el Congo, y que es el que vamos a tratar en este momento. En primer lugar voy a hablar sobre los tipos de mestizaje que había en ese tiempo para tener un mayor acercamiento. Cuando hubo un importante descenso de la población indígena en esa época,
Qué Los interesante. colonizadores enviaron... Disculpe, profesor. No, siga usted, está muy bien, muy interesante está su trabajo. Cuando hubo un importante descenso de la población indígena, los colonizadores remediaron esa falta de mano de obra, que era la población indígena, Claro. comprando esclavos negros africanos. Y el resultado fue esta aparición de zambos, que eran hijos de indios con negros, y los mulatos, que eran descendientes de blancos y negros. Pero por otro lado también aparecieron los moriscos, que eran la mezcla de una mulata y un europeo, y los congos eran directamente africanos, ¿no? Además, tenemos también a los mogollones, que eran los negros especializados en la persecución de los cimarrones, que eran los negros fugitivos, como de los que se trata la historia. Ajá. Y también se tiene a los ladinos, que eran los negros que sabían hablar español. No bastando la discriminación y segregación que sufrían ellos, entre ellos los negros, por su condición de esclavos, sí, pues. y su notorio color distinto de piel, ¿no? También se confirma en el cuento la existencia de una segregación incluso entre los mismos negros, ¿no? Porque mientras más cercanos a los españoles eran, más valían que los otros negros, según su concepción, aunque era errónea, ¿no? Mientras más blanco eras, digamos, eras mucho mejor que un negro africano, digamos. Ahora, hablando del cimarronaje como tal, esta es una tradición extendida en la reproducción natural del ganado, generalmente en un lugar inhóspito. Y por ello fue asociada a esta vida de los negros fugados, ¿no? De las haciendas. Es por eso que el negro fugitivo recibía el epíteto de cimarrón. Las posibilidades de subsistencia que tenían ellos al margen de la hacienda se reducía a su vagancia y ser bandolero. En el primer caso, si eran vagos, podían terminar en la mendicidad o indigencia, y en el segundo caso del bandolerismo eran salteadores de caminos. Estas bandas de malhechores llegaron a tener una estructura que incluso comprendía un capitán, un jefe, un vigía, atacantes y un chequeador de asalto. A su vez, esta asociación entre bandas daba a la formación de una cuadrilla que actuaba en ciertos territorios delimitados. Esa composición se sustentaba en vínculos de parentesco entre ellos, y su habilidad que tenían depende del manejo de armas, ¿no? Porque no podías ingresar a una banda si no tenías esa frialdad o esa propensión a matar. Igualmente debían carecer de sensibilidad moral y ser astutos, porque estos asaltos se planeaban previamente, y cualquier intento de resistencia del que estaba siendo robado podía generar un desenlace catastrófico y iban a necesitar matarlo. El vandalismo también asociado a ciertas coyunturas de crisis económicas y políticas. En el siglo XVIII, en el contexto de la descomposición de la sociedad feudal y cuando se empobreció la aristocracia española, que era como un preludio a la revolución de Tupac Amaru, en los años anteriores y posteriores a la independencia nacional, eso fue lo que impulsó la ansiedad de los esclavos de conseguir su libertad. Es por eso que se enrolaban en esta clase de bandas. Y después también, cuando ellos se iban al monte, esto era ciertamente como mantener una cierta libertad, pero en el caso de que sentían mucha hambre y debían volver al galpón, era como seguir siendo esclavos, ¿no? Entonces por eso ellos optaban más por lo primitivo, y las principales ciudades que tenían eran cercadas, digamos, y en lugares alejados para que nadie los descubriera. El sistema se defendía de estos negros que se ubicaban en palenques. Los hacendados y tratantes de negros organizaban incluso cuerpos de perseguidores y rescatistas de estos esclavos fugitivos. Pero aunque el orden colonial realizó esas cacerías y ajusticiamientos de todos los que caían en manos de estos guardianes, todos los negros aún eran sometidos al flagelo, torturas y fusilamientos. Entonces por ello ellos no volvían y se mantenían libres. Los palenques eran más bien una institución que surgió al margen de ese sistema oficial colonial, que su origen en realidad de la palabra palenque significa lugar inaccesible. En el Perú se formaron núcleos de esclavos huidos de las haciendas que se refugiaban en estos
palenques estaban refugiados por ciénagas, por cañabravas y montes, y en estos espacios ellos se organizaban y tenían sus ciertas costumbres e ideologías, mantenían su identidad cultural en estos lugares, ¿no? Y para subsistir, como ya dije, mantenían unos pequeños huertos familiares o sembraban artículos, incluso los negros que aún se mantenían en sus respectivas haciendas los ayudaban a veces. También criaban animales domésticos que robaban, claro, pero fundamentalmente salían a proveerse de recursos, como les dije, furtivamente de las haciendas o robando. En estos palenques se congregaban distintos grupos étnicos de procedencias tribales y a pesar de ello pudieron superar esas barreras de contención idiomática y religiosa para lograr tener cierta unidad social entre ellos, ¿no? Claro. Que les permitía recrear su identidad, ¿no? Entonces, así fue que ellos se estructuraron y pusieron en práctica formas de gobierno español, porque también implementaron jerarquías y legitimaciones de poder teocrático, como en el cuento, de modo tal que en los palenques era como un territorio libre de negros, pero dentro de un mundo colonial. Esta es la razón esencial por la cual el sistema combatía con mucha violencia esa formación de palenques. Los esclavos que vivían en haciendas o ciudades estaban insertos en un proceso de culturización ideológica y al mismo tiempo era factible para su captura mental, que la utilizaban en contra de ellos mismos, ¿no? La presencia de estos palenques demostraba con toda evidencia la debilidad del sistema que permitía ese surgimiento de poderes étnicos con gérmenes de espíritu anticolonial, digamos. En estas condiciones, aún con revueltas y sublevaciones de esclavos, podían ser aplastadas o sofocadas militarmente por los españoles y sus líderes muertos, o puestos en prisión, o incluso vendidos, o nuevamente volvían a las haciendas. La persecución y destrucción de estos palenques en los que se utilizaban los perros de caza y sicarios demuestra los castigos y acciones que buscaban los españoles en contra de ellos y el odio hacia su cultura. En Lima, los palenques que más resonaron fueron los de Cieneguilla, los de Huachipa, de La Molina y de Caraballo. En este caso, nuestro cuento se centra en el palenque de Huachipa. En cuanto al contexto histórico, en este cuento se parte de la realidad histórica peruana durante el virreinato, época en que los esclavos negros eran sumamente explotados y violentados, por eso realizaban continuas rebeliones en contra de sus amos o huían de los españoles, quienes los consideraban salvajes e incluso no eran seres humanos para ellos. Esta narración ocurre en la ciudad de Lima, que es la capital, fundada por Pizarro en 1535. Esta ciudad tenía un barrio llamado Triana y la calle Malambo, que eran de claro sabor negro. Francisco Toledo reorganizó el virreinato y acabó con la resistencia indígena, ejecutando al último inca, Tupac Amaru. En este texto justamente se menciona esa rebelión, ¿no? El movimiento anticolonialista y reivindicador y precursor de justicia social e independencia política, el más importante, digamos, que haya tenido el Perú, que contribuyó como un precedente para las guerras de independencia posteriores. Esta rebelión estalló en 1780 en el pueblo de Tinta y puso en movimiento a todo el sur del virreinato del Perú hasta la región de Charcas. Lastimosamente no se obtuvo la victoria y en 1781 en la Plaza de Armas de Cusco, Tupac Amaru fue descuartizado, como ya sabemos, luego de este intento fallido de desmembrarlo usando la fuerza de 4 caballos. El trabajo principal que desarrollaron estos negros que eran esclavos en el Perú no era el de la minería, por eso para ellos utilizaban más indios, sino eran más bien utilizados para la agricultura, especialmente el cultivo de caña de azúcar y la vid. La prohibición de emplear indios en cultivos de azúcar y en viñedos, lo mismo que en industrias textiles, fue aplicada por los virreyes, Conde de Villar y el Marqués de Cañete, en 1585-1595, lo que hizo que se potenciara la llegada de más negros. Y desde el segundo tercio del siglo XVII, la agricultura de Lima y del norte dependía completamente de los negros. También eran muy utilizados los africanos para el transporte terrestre, porque cuidaban de las mulas y del transporte marítimo incluso. Y la corona empleaba casi 1 millar de negros.
era muy frecuente también verlos en el servicio doméstico. Ajá. Y acompañaban incluso a sus dueños. También aseguraban la mano de obra en los astilleros, trabajo doméstico en conventos y monasterios. No es extraño pues que un negro que estuviera especializado en cierto trabajo llegara a valer hasta 600 pesos, digamos. A pesar de lo imprescindible de su trabajo y de la necesidad que se tenía de ellos, raramente se les dispensaba un merecido reconocimiento social, ¿no? Si bien incluso tenían un hospital de San Bartolomé que era para ellos nada más, las medidas discriminatorias eran muy frecuentes y no se les trataba nada bien. Ahora bien, ¿de qué trata el cuento como tal? Ajá. Es una rebelión de esclavos en el siglo XVIII en el Perú. Es en realidad un mito surgido de la conciencia de estos esclavos africanos, debido a las distintas clases de negros que había producto de estos diferentes mestizajes que ya hemos mencionado. En este cuento en particular lo que se narra es la huida de unos esclavos que se volvieron cimarrones, es decir, negros fugitivos, que huyeron de su centro de explotación y formaron su propio palenque, donde se resguardaban unos a otros, aunque vivían robando. Poco a poco iban uniéndose más negros huidos y debido a las diferencias que había entre ellos se generaban conflictos y fricciones de carácter. Es así como nuestro protagonista conoce a un negro Congo, Francisco Congo, al que le llamaban Chabelilla, que era violento, traidor, malvado, salvaje, asesino y todo eso. Y acorde con la superstición que él tenía, cortaba los pulgares al fallecido para que no volviera a perseguirlo o jalarle los pies de muerto. Es así que nuestro protagonista genera poco a poco ese odio que tiene hacia ese personaje, y el día que los españoles atacan su fortín y los vencen, él mata al negro Congo cuando lo encuentra solo y escondido, al igual que él. Es así que ambos personajes demuestran el salvajismo finalmente por el que eran tildados, y al final, debido a las circunstancias, este salvajismo predomina entre ellos. Todos son en realidad iguales, solo que en esa época, debido a la vida que llevaban, los negros se volvían casi animalizados con todo el maltrato sufrido y la violencia a que eran sometidos continuamente. Es así que eran expertos en robar y mataban fríamente. Digamos que hacían lo que tenían que hacer para poder sobrevivir. En cuanto a la pequeña comparación que usted vivió con el cuento Rosa, claro que yo considero aquí más que la relación que hay entre estos dos cuentos es el hecho de que ambos desarrollan un tema histórico, ¿no? Aunque en el cuento Rosa el tema histórico es desarrollado más de forma romántica, en medio del conflicto histórico de insurgentes contra realistas durante la independencia chilena, y en realidad en este cuento Mal Negro es el Congo, el tema histórico se desarrolla durante el siglo XVIII y en el virreinato del Perú, mediante el conflicto entre esclavos negros y su enfrentamiento con los españoles. En ambos cuentos ocurren durante las respectivas épocas en las que se buscaba la independencia entre ambos países, Chile y Perú. Esa podría ser la relación que encuentro. Brillante, como siempre, señorita Luna Montoya, muy bien documentado su trabajo, muy sugestivo. Ha hecho una aproximación, el contexto, todo ello. Creo que un tema sobre el cual usted quizá pudiera, con el conocimiento que tiene del tema que ha abordado, se plantea acá también el problema de la identidad, ¿no? Esas discusiones entre ellos, esa diferenciación, me dicen, no, ellos son indios, están con los españoles, nosotros somos negros, no, nosotros no somos igual que ellos, ¿no? Hay esa diferenciación, y luego el título mismo, ¿no? Dice, Mal Negro es el Congo, es decir, que dentro de los negros explotados, ¿no? Que son de diversa procedencia, como usted ha manifestado, también hay diferencias, ¿no? Especialmente uno de los personajes, el Congo, ¿no? Francisco Congo, ¿no? Entonces, fíjese usted, dentro de esa discriminación general que hubo en esa sociedad y que aún subsiste, ¿no? Porque si queremos ver la imagen del negro en la literatura peruana, también vamos a encontrarnos ahí con sorpresas. Dicho sea de paso, ya que usted ha tratado este tema,
le recomendaría, porque usted es un especialista, consultar, o quizá ya lo consultó, alguno de los libros de Cromwell Jara. Él también ha tratado, no tengo acá a la mano, pero usted lo puede ubicar fácilmente, y recuerdo un cuento muy parecido a este de Fernando de Iwasaki, ¿no? De las coincidencias que hay. Creo que ahí también se habla del palenque, de la violencia, de la discriminación. En todo caso, como una reflexión, solamente porque usted ha demostrado un manejo muy completo de este polémico tema, y ya que estamos en el bicentenario, ya estamos ya en la jorobita del bicentenario, pero con la jorobita y también con el COVID cada vez más feroz, ¿no? Más feroz que ese régimen colonial. ¿Qué diría usted con respecto, diríamos, a esta discriminación, sobre todo la que hay entre los propios negros, ¿no? Son los negros, usted ha presentado en una de sus vistas, creo que la diversidad de Congo, su diversa procedencia, pero dentro de ella se discrimina, ¿no? Dentro de ellos mismos se discrimina y se dice, no, como dice el título del relato, mal negro es el Congo, ¿no? Entonces el título también es simpático porque dice mal negro, o sea que hay buen negro, que son los demás, o sea, el criterio ético es muy importante, esta diferenciación, este tema también de la marginalidad, porque el Palenque es un lugar alejado de la ciudad, es un tipo de vivienda como serían los palafitos en las épocas prehistóricas, ¿no? Es decir, y claro, hay también en el texto que usted ha analizado, ciertamente, ¿no? Es una crítica a este régimen colonial que fue un régimen con conexiones intercontinentales, porque los europeos, principalmente los españoles y los portugueses, hacían expediciones hasta el África, hasta el otro continente que está al lado de ellos, ¿no? Y ahí se dedicaban a, pues simple y llanamente, a secuestrar, ¿no? Secuestrar negros, terrible, ¿no? Es terrible. Los extraían de sus raíces, de sus lugares de origen, sus idiomas ya no valían porque cada uno de ellos tenía su grupo idiomático, pero ¿para qué los traían? Para ser esclavos, ¿no? Para perfeccionar el sistema de explotación y que el rey de España, ¿no? y sus cortesanos tengan todas las comodidades, mientras que los peruanos, los cholos, como también se habla de los cholos, ¿no? Y las diversas mezclas que hay. Hay una novela actual que también recomendaría, ¿cómo se llama? La novela de su amiga... Malambo, de Lucía Malambo. Charum. ¿Cómo? Lucía Charum, Ya, Malambo. señorita Luna Montoya, también le recomendamos otra novela sobre este tema, ¿no? La autora es Malambo de Lucía Charum. Lucía Charum. Sí, la novela es Malambo. Malambo, claro, La Malambo es Villarreal. una palabra que está asociada, creo que acá en el cuento que usted ha analizado se menciona en algún momento este término Malambo, ¿no? Es típico. Entonces, ve usted el tema que ha planteado, ¿no? Bueno, es una historia realmente muy bien trabajada, muy rica en mostrar la urdimbre, la
convivencia humana, ¿no? Que se da pues en términos de violencia, las armas que se usan. Sin duda, ¿no? Estos grupos son los cimarrones, como usted ha señalado bien, pero como también ha ocurrido en el siglo XX, en el XX creo, ha surgido una conciencia de reivindicación, por lo menos entre los sectores culturales, yo creo críticos, los propios escritores. Le cito el caso de la novela de Malambo, que es una novela que es todo un hito en esta novelística acerca de la negritud, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la visión de nuestro amigo, querido amigo Antonio Galo Ronceros es más bien una visión, bueno, más sosegada, ¿no? Ya es el indio en la época contemporánea, pero no hay ahí, es más bien una mirada irónica, algunos son micro relatos realmente, ¿no? Pero los cuentos ubíquelos en algún momento, de Cronquel Jara, sí, lamento no tener el dato a la mano, pero usted creo que lo puede ubicar, ¿no? Bueno, felicitaciones, señorita Luna Montoya, estrellita del cielo. Merece usted el nombre que tiene, que se lo digo con todo respeto, la felicito. Y bueno, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Recordando, porque ya va a ser las 6, en todo caso, establecemos lo que haremos la próxima semana, que ya es la semana 14, creo, ¿no? Sí, entonces en la próxima semana, en que ya yo contaré iré leyendo los trabajos de ustedes, ¿no? Y los iré comentando también, ¿no? De forma breve, ustedes también podrán participar. Entonces, en la siguiente sesión, miren cuánto nos hemos enriquecido hoy día con las 13 exposiciones, ¿no? ¿Podría decirme, por ejemplo, el señor Medina, solo eso, puede decirme qué cuento eligió él? El señor Medina, si quizá su audio tenga... ¿Me escucha, señor Medina? Señor Minaya. Buenas tardes, profesor. Señor Minaya, dígame, ya no lo pasé ahora, ¿usted ha escogido también un cuento? Sí, bueno, elegí el mismo que la compañera, Mal Negro es el Congo. Ah, ha trabajado en equipo. No, No, yo lo hice por mi parte, pero es el mismo cuento que eligió la compañera. Disculpe, no lo entiendo bien. ¿Qué cuento ha trabajado usted? Sí, Mal Negro es el Congo. Pero es el que ha trabajado la señorita Luna Montoya, usted lo acaba de escuchar. O sea, tendría que repetir de eso. Bueno, ya no hay problema. Ya, lo importante es que ya sé que es el cuento que la señorita Luna Montoya, usted va a dar su versión, lo cual me parece maravilloso porque la señorita Luna ha planteado un desarrollo muy coherente y confiamos en que el señor Minaya también nos dé una visión igualmente interesante. El señor Minaya es nuestro alumno destacado y él, bueno, claro, ese es el problema. Entonces el problema no es el de usted sino mío, ¿no? No coordinamos. Claro, como no teníamos, o no lo hicimos, Mal Negro es el Congo, ya. Entonces usted, ya en la reunión de la próxima semana, ahí hará usted también su exposición y cuenta usted ahí como material, porque seguramente de su vida Luna Montoya va a poner esto en un aula virtual, tiene usted abundante material, quizá puede usted más bien centrarse, le recomendaría que se centre en una especie de análisis narratológico, ¿no? Eso complementaría esta visión polifacética, pero muy valiosa que ha presentado Luna Montoya. Aproveche usted el impulso que le ha dado la señorita Luna Montoya
Y, por ejemplo, su contribución, ya que es el mismo relato, su contribución estaría sobre todo ya en el plano del análisis narratológico o quizás semiótico o cualquier otro método que usted pueda ensayar en relación con ese relato. Eso era lo que quería decir. Luego, ya hasta aquí, Ortega creo que hoy día no ha asistido, de manera que lo hará lo hará el lunes y el martes, perdón. Y entonces, como creo que ustedes se comunican entre sí, le agradecería a la señorita Luna Montoya que le diga, ¿no?, que si puede me envíe el nombre del cuento que va a analizar para que de esa manera yo lo lea. Ahora, felizmente, los dos cuentos que se han analizado, los dos o tres, sí, los he leído, ¿no? Entonces eso también es importante. La señorita Luna Montoya ha leído, hemos podido disfrutar de la prosa de Iwasaki, que es una prosa extraordinaria. Y bueno, el trabajo del señor Villanueva también ha sido muy valioso, me da mucho gusto. Y entonces, en realidad, solo ha habido hoy día 2 exposiciones. El señor Medina no se ha comunicado, algún problema debe haber, porque es una persona muy responsable. Para el martes entonces expondrá Minaya y Ortega y Medina, que son los que faltan, ¿no? Y entonces en estas clases de la próxima semana alternaremos estas hermosas exposiciones, muy ilustrativas, enriquecedoras, ¿no? Y yo también trataré de traer alguna novedad más para ustedes del siglo XIX, que es el siglo que hemos estudiado, ¿no? Y bueno, entonces quedamos en eso, en que ustedes me alcanzan el examen, supongo que serán pues unas 20 páginas, no sé, que como ustedes son muy exhaustivos, entonces yo también tengo que, no me puedo quedar atrás con alumnos tan valiosos, tan exhaustivos, ¿no? Me enorgullece realmente tenerlos a ustedes de alumno, ¿ya? Entonces, a las 6 en punto, justamente, damos por terminada esta maravillosa sesión, otra forma de trabajar. ¿Se dan cuenta? Estamos experimentando todas las como dice Borges, ¿no? Este cuento, como dice, el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Cada uno de ustedes ha seguido un sendero determinado, un sendero literario, ¿no? Y no se entienda mal, porque el término sendero tiene para nosotros un sentido negativo, ¿no? Eso también lo sabemos. Todo eso es parte del contexto. Les agradezco por su presencia y por sus valiosísimos aportes a los 2 jóvenes. El señor Villanueva se ha reivindicado, ¿no? Ha salido adelante, ha actuado responsablemente, y la señorita Luna Montoya nos ha brindado una exposición magnífica, brillante, que eso es además un acicate, un estímulo para los demás compañeros, ¿no? Que todos en su momento, pues no es la primera vez, han trabajado algún tema de esta gran literatura del siglo XIX. Con un saludo muy cordial para ustedes, me despido de la clase muy agradecido, muy emocionado, y los espero, ¿no? Los espero la próxima semana. Hoy día estamos cerrando esta semana, ya nos veremos entonces el martes y jueves de la próxima semana, en que terminarán estas expresiones, a la vez que iremos ya también calificando y comentando los trabajos del examen final, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente, muy buenas tardes, que todo sea propicio para ustedes y sus familiares, ¿no? Son un grupo muy bueno y ha sido un placer realmente conversar con ustedes y apreciar el cariño que le tienen a la literatura, ¿no? Y las condiciones
idóneas para ser en el futuro grandes literatos, quizá como creadores o como críticos, o como las dos cosas, ¿no? No hay ahí, nadie le prohíbe a usted escribir cuentos, hacer crítica de poesía, escribir novelas, escribir ensayos, ¿no? Hoy con la tecnología, como lo está mostrando la señorita Montoya, Luna Montoya, y estuvo también la señorita Ortega, ¿no? Ya nos han mostrado todas las enormes posibilidades que significa esta oportunidad de haber compartido el curso. Muy buenas tardes, hasta la próxima semana.